el programa de nuestro seminario fundacional del capítulo Querétaro de Forópolis. Tenemos el día de hoy, esta tarde, una presentación a cargo de la maestra en arquitectura Alejandra Rangel Smith, que es la directora para México de la Iniciativa de Expansión Ordenada de la Universidad de Nueva York, de lo que es la instancia de estudios técnicos que tiene la Universidad de Nueva York, que se llama Stern. Esta presentación es un ejercicio que la Universidad de Nueva York, a través de la maestra, ha venido impulsando en el país con el objetivo de insertarla de la misma manera que ha sucedido ya en algunos países de África, Asia y concretamente en América, en Colombia, donde ya se tienen dos ejemplos exitosos en dos ciudades colombianas. La maestra tiene una larga trayectoria y fundamentalmente su trabajo se ha dado alrededor del CTS, el Centro de Transporte Sustentable, y en el ejercicio de este seguimiento a la expansión, a la iniciativa de expansión ordenada que dirige a nivel mundial el doctor Shlomo Angel, que es el maestro encargado de coordinar a nivel mundial esta iniciativa, donde tanto la maestra como un servidor estamos trabajando fundamentalmente en dos ciudades piloto. Ahorita ella nos extenderá el comentario al respecto, y vamos a estar haciendo un ejercicio un poquito a la limón sobre esta presentación, y posteriormente a que concluyamos abriremos el micrófono para preguntas y respuestas. Muchas gracias. Adelante. Gracias. Pues bueno, cuando Gabriel dice que tengo una larga trayectoria, no tengo tantas canas como muchos de los que han presentado hoy, pero sí tengo el privilegio de haber trabajado en los últimos 10 años en temas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial y transporte sustentable. Hice mi maestría en planeación urbana en la Universidad de Nueva York, y por eso inicié a trabajar con ellos en Nueva York y ahora en México. Y bueno, me voy directo a los temas. La siguiente, por favor. Todo lo que voy a presentar hoy viene parte de este libro que se llama Planet of Cities, que también existe en español, Planeta de Ciudades, publicado por el Lincoln Land Institute, y es una década de investigación sobre las ciudades a nivel global. Y es cómo se están expandiendo las ciudades, cómo crecen demográficamente, cómo crecen territorialmente, y cómo bajan, suben sus densidades, ¿no? En estos tres conceptos se enfoca el libro, y lo que encuentra es que las ciudades intermedias son las que más rápido están creciendo a nivel global, y se estima que mientras pueden duplicar su población en los siguientes 30 años, si siguen la tendencia global de las ciudades que se estudiaron, que son 200 ciudades representativas a nivel global, no van a duplicar su territorio. Al duplicar su población, triplican, cuadruplican o quintuplican su territorio. Lo estamos viendo en Querétaro, o sea, la forma en que estamos creciendo es expansiva, y en el caso de México, desafortunadamente desordenada. Entonces, la iniciativa lo que dice es, si vamos a seguir viendo esta expansión, hay que ordenarla. No hay manera alguna hasta ahorita de frenar por completo esa expansión, entonces mejor hay que prepararnos para ella. Siguiente, por favor. Entonces, lo que hemos visto en México en los últimos 10 años, ustedes lo conocen muy bien, han hablado muchísimo de esto, ya llevamos muchos años hablando de esto, y esto es lo que quisiéramos evitar en nuestras ciudades, ¿no? Este tipo de expansión. La siguiente, por favor. Entonces, aunque es un éxito en el número de créditos a la vivienda y un éxito tal vez financiero, es un desastre en temas urbanos, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, están distantes, desconectados, no cuentan con nada de accesibilidad ni conectividad. ¿Y por qué sucede esto? Porque no hubo esa planeación territorial que el gobierno debe de hacer antes del desarrollo urbano, en donde diga el gobierno, estos son los bienes públicos, estas son las vialidades, estos son los espacios públicos que vamos a reservar, lo demás
peléenselo entre ustedes desarrolladores y ahí construyan, pero por lo menos el gobierno debe de quedarse con el bien público que nos va a servir para la infraestructura del futuro, para nuestros espacios públicos, para conservar zonas de riesgo, para conservar zonas de alto valor ambiental. La siguiente. Entonces, bueno, aunque México está cambiando, todavía vemos muchos retos por delante, todavía se van a expandir nuestras ciudades, aunque Infonavit esté haciendo el esfuerzo, Conavi está haciendo el esfuerzo y hasta Sedatu y con la reforma urbana y demás, todavía quedan muchos huecos dentro de esta política urbana, ¿no? Entonces, una cosa básica, ¿cómo crecen las ciudades? O se densifican o se rellena el suelo que ya está servido de infraestructura o se expanden, pero no es o, es y, o sea, densificar y rellenar y expander. No, las ciudades no solo crecen de una sola manera, o sea, las tres cosas suceden al mismo tiempo. La siguiente, por favor. Entonces, en el tema de densificación, lo que hemos visto es que los suelos ya son carísimos. ¿Por qué? Porque los propietarios saben lo que se puede construir en su terreno. Entonces, te venden el suelo a precios caros. En el tema de infill o relleno urbano, también ya se capitalizó el valor de los servicios y de los amenities y de de la infraestructura. Entonces también es un suelo que es caro y por ende es para gente de cierto nivel socioeconómico. Para los pobres, la única opción es suelo en la periferia, que es el suelo barato. Entonces, si queremos servir al mayor número de personas, hay que ordenar nuestras periferias. Entonces, bueno, les voy a presentar un ejemplo en la Ciudad de México y nosotros vemos que hay muchas limitantes a la densificación. Las limitantes de la normativa en en la mayor parte de nuestros municipios son muy restrictivos sobre la densidad. Lotes mínimos, viviendas, número de metros cuadrados mínimos, estacionamientos mínimos, anchos de vialidad excesivo, prohibición a la subdivisión de vivienda, más limitantes estrictas sobre la densidad. Entonces, esta gráfica muestra que entre más restricciones tiene una ciudad, más cara es la vivienda en esa ciudad. ¿Por qué? Porque el desarrollador tiene que pasar por cientos de trámites para poder construir, que tardan meses. Eso no lo absorbe el desarrollador, eso se le pasa al consumidor al costo. Entonces, entre más regulaciones tengamos en nuestras ciudades, más cara va a ser la vivienda. Y si ven hacia abajo, las ciudades en verde, en donde hay menos restricciones al uso de suelo y a la construcción, son ciudades más affordable o accesibles económicamente, ¿no? La siguiente. Entonces, la mejor forma de incentivar la densidad es eliminar estas restricciones que tenemos para usos de suelo, lotes mínimos, lo que ya comenté, ¿no? Entonces, esta gráfica del lado derecho muestra del centro de la ciudad a la periferia las densidades, ¿no? Si ustedes ven las dos ciudades, Atlanta y Los Ángeles, que tienen bajísimas densidades, la siguiente, por favor. ¿Qué significa esto? Estas ciudades tienen lotes mínimos para construir, entonces son las ciudades que más bajas densidades tienen. Entonces, una vez que estamos modificando así y restringiendo el mercado libre de desarrollo urbano, lo que estamos haciendo es limitar las densidades que tanto queremos promover. Este ejemplo es un lote en Iztacalco, en la Ciudad de México, de 3,000 metros cuadrados. Iztacalco es una delegación de un nivel socioeconómico medio-bajo. ¿Qué puede acceder la gente en Iztacalco? A una vivienda de 60 metros cuadrados es el promedio. Entonces hicimos un ejercicio. En este lote de 3,000 metros cuadrados, ¿cuántas viviendas de 60 metros cuadrados podemos hacer? La siguiente. Entonces, la normativa nos dice, ok, por vialidad tienes 27 niveles, perfecto, ¿no? En 27 niveles, la siguiente, puedo construir 1,000 unidades de vivienda de 60 metros cuadrados con estacionamiento, área libre y cubo de luz. Sin cubo de luz. La siguiente, por favor. Entonces son 1,000 viviendas, ¿no? Pero bueno, hay que quitarle el área libre que nos restringe Sedubi, la siguiente. Entonces tenemos 850 viviendas. La siguiente. Pero no puedes construir 27 niveles, puedes construir 19 niveles por otra norma que te regula, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuántas viviendas tenemos? 600 viviendas. Sin embargo, en el 2005, Sedubi metió una nueva regulación que dice que te limita la densidad, el número de viviendas por hectárea que puedes o no construir en este predio, ¿no? Entonces, de 600 unidades,
Adivinen la siguiente, por favor. ¿Cuántas unidades puedes construir en ese lote? 8 unidades de vivienda. ¿Qué desarrollador va a comprar un lote de 3,000 metros cuadrados para desarrollar 8 unidades de 60 metros cuadrados, que es lo que la gente puede comprar ahí? Ninguno. Entonces, todos estos lotes están vacíos porque pues, no están alcanzando su potencial de desarrollo por la normatividad. Nosotros ya se lo presentamos a CEDUBI esto. Ya les dijimos, esta norma 11, que le llaman las literales de densidad, lo metieron porque dicen, no hay suficiente agua para sostener esas densidades. Bueno, invertamos en nuestra infraestructura hidráulica, sanitaria, de transporte, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque, Nueva York, por ejemplo, cada vez que un desarrollador hace algo, paga un impact fee. En México también, pero lo que pasa en México es que se va a las arcas de la Secretaría de Finanzas y nunca vuelve a ver la luz. En Nueva York, ese dinero se invierte localmente en mejorar la infraestructura hidráulica para que pueda haber esa densidad. Bueno, este nada más es un ejemplo de, la siguiente por favor, de lo que la normatividad puede hacer por nuestras densidades, ¿no? Entonces, hoy en México, después de 2005, puedes construir el 4% de la vivienda que antes se permitía. Entonces, realmente, estos son, la siguiente por favor, son, la siguiente, ya, aquí termina el tema de densidad. Estamos muy a favor de incrementar las densidades, sin embargo, la realidad es que a nivel mundial están en decrecimiento y vamos a ver por qué. Esta es una gráfica de 200 ciudades en donde podemos ver estas densidades en decrecimiento desde 1900 hasta 2000. La siguiente, por favor. Esta es Manhattan. Entonces, Manhattan es como en inglés se dice el poster child, como el ejemplo máximo de densidad. Resulta que Manhattan está perdiendo densidad también. En 1910 fue su máxima densidad. ¿Y por qué está perdiendo densidad? Porque estaban hacinados en 1910. Y entonces hoy departamentos que antes tenían a 5, 6, 7 personas, tienen a 2 personas. Entonces, bueno, el caso es que no solo está decreciendo a nivel mundial, sino en las ciudades que más pensamos que tienen incrementos en la densidad, ¿no? La siguiente. Pero yo siento que no nos debe de asustar tanto esto. Las ciudades hoy ocupan menos del 1% de nuestro territorio a nivel global. El problema es que nosotros vivimos en las ciudades, entonces pensamos que ocupan todo el espacio, porque es lo único que vemos, pero tampoco estamos ocupando tanto espacio. Y las ciudades son donde las personas son más productivas, somos más ecológicos, etcétera. Tienen cientos de beneficios. Entonces, el hecho de que la gente quiera restringir a las ciudades o restringir su crecimiento es casi antiecológico. La siguiente, por favor. O sea, a nivel mundial, en este ejemplo de 120 ciudades, se documentó un decrecimiento del 1.5 al 2% anual en sus densidades. ¿Por qué? Uno, porque las familias cada vez son más chicas, ¿no? Los hogares ahora no tienen 8 personas, tenemos 3.4, 3.2 personas, entonces necesitamos más viviendas por hogar. Otra es que el ingreso va a la alza, entonces eso requiere más espacio per cápita. Entre más poder de consumidor tienes, más consumes restaurantes, servicios, cine, etcétera, etcétera, además de tu vivienda, además de una vivienda más grande. Me hicieron el argumento que no están creciendo nuestros ingresos en México. Sí, de cierta población no está creciendo su ingreso, es muy desafortunado, pero México es uno de los países con mayor inequidad del mundo. Eso significa, en muchos sectores sí está creciendo el nivel del poder económico. Entonces, esas personas están consumiendo más espacio. Otra es la modernización del transporte. Obviamente, entre más acceso tenemos en temas de transporte a un transporte moderno, más distancias vamos a recorrer. O sea, ¿cuántos de aquí en Querétaro no van a San Miguel de Allende a visitar, pasar el día, etcétera, etcétera? ¿Por qué? Porque pueden. Si viviéramos en la Edad Media, donde todo el mundo tiene que caminar a todos lados, no irían a San Miguel de Allende, ¿verdad? Entonces, todo esto, la modernización del transporte nos permite viajar distancias más largas y lo hacemos. Otras son las normas, como ya expliqué, que limitan a la densidad, ¿no? La siguiente. Y finalmente, en México, muy desafortunadamente, hemos vivido una década de subsidios federales a la vivienda de interés social sin
tomar en cuenta su ubicación, ni su accesibilidad a nuestros centros urbanos y a los empleos, ni el costo que le va a salir a las personas que tienen que transportarse ida y vuelta a sus viviendas. En ciertos estados gastaban hasta el 60% de su sueldo en transporte, mucho más que en su vivienda. Entonces, estos subsidios realmente han generado ciudades muy desordenadas. Entonces, bueno, nosotros ¿a qué nos referimos con expansión urbana ordenada? O sea, si sabemos que las ciudades van a seguir expandiéndose, sí, pero ¿cómo? Ese es el trabajo diario que hacemos, es tratar de proponer un modelo que diga cómo nos podemos expandir de una manera más ordenada. Obviamente, esto es lo que quisiéramos evitar. La siguiente, esto es, por ejemplo, Playa del Carmen con las U's que marca CONAVI, que son estos perímetros de contención. Y la siguiente, por favor. Lo que decimos es, ok, hay que mantener esos perímetros de contención, a lo mejor tienen suficiente suelo para los siguientes 30 años, pero eso no es el trabajo anterior. Todavía queda mucho trabajo por hacer, no es solo delimitar qué territorio se va a urbanizar o no, hay que reservar los derechos de vía de una retícula vial que va a servir para la infraestructura del futuro, hay que reservar las zonas de alto valor ambiental, los espacios públicos del futuro. Entonces, así crecíamos antes, o sea, las cartas de indias de nuestras ciudades demarcaban cuál es el espacio público, cuál es el espacio privado. Y cuando hablo de espacio público me refiero no solo a espacios verdes, a la vialidad. O sea, el rol del gobierno es reservar estos espacios públicos para el uso de todos sus ciudadanos. La siguiente, por favor. Entonces, este plan de acción que desarrolló el doctor Angel, Shlomo Angel, que es el autor del libro y de la iniciativa, tiene 4 ejes. Uno es, hay que hacer una estimación realista de cuánto espacio vamos a necesitar de aquí a 30 años, tomando en cuenta diferentes escenarios de densidad. Un escenario es si no decrece la densidad, el segundo escenario es si decrece en 1% y el tercero es si decrece en 2%. Lo peor que puede pasar es que preparaste más tierra de la que utilizaste, pero si no reservamos nada, lo peor que puede pasar es que sigamos creciendo de la manera que hemos venido creciendo a los últimos 10 años. Entonces, la siguiente es que estos límites urbanos suficientes queden en la misma jurisdicción. El tema de Querétaro es las 4 jurisdicciones que tienen aquí, que son muy complejas para coordinarse, y cómo creas una ciudad cohesiva, coherente, conectada con agendas políticas tan distantes. Entonces, bueno, el siguiente punto es la malla de vías arteriales, esta red vial que se ve en el caso de Barcelona, que es a cada kilómetro vialidades principales de 30 metros de ancho. Esos macrolotes internamente pueden hacer lo que quieran internamente mientras se conecten a las vialidades primarias. Pueden ser parques, pueden ser macrolotes de vivienda, macrolotes industriales, pero lo interesante es que estos macrolotes son sumamente flexibles. Hoy pueden ser industriales, pero dentro de 30 años van a ser de vivienda o comerciales o lo que ustedes quieran, ¿no? Este plan de Barcelona, bueno, y la última es la protección selectiva de espacios públicos de distintas jerarquías, desde espacios públicos regionales hasta pequeños espacios de barrio, ¿no? Este plan del ensanche de Barcelona de 1859 lo que dice es, vamos a expandir 9 veces lo que tenemos hoy de ciudad para prepararnos para este crecimiento con nuestros espacios públicos reservados y esta red vial que en un futuro nos va a servir para delimitar los bienes públicos, ¿no? Y las vialidades, la infraestructura, etcétera. ¿Qué pasó con Barcelona? Esto en ese momento era como, qué locura, o sea, vean la expansión que están proponiendo en esta época. Qué locura, cómo se le pudo haber ocurrido a Cerdá esto, ¿no? Vean lo que pasó con Barcelona. La siguiente, por favor. Este es Barcelona con casi 3 millones de habitantes y este es Atlanta con 2.5 millones de habitantes. Vean sus manchas urbanas. O sea, lo que pasó con Barcelona es que esa red vial ordenó el crecimiento, permitió que a lo mejor al principio fuera de baja densidad, pero hoy es de alta densidad. Y Atlanta, sin embargo, no hizo esta preparación de red vial
Y lo que logró fue un crecimiento leapfrog, como le llaman en inglés, salto de rana, totalmente disperso, desordenado, y si ustedes visitan Atlanta hoy, visitan Barcelona hoy, son experiencias de ciudad y calidad de vida totalmente diferentes. La siguiente, por favor. Entonces, los objetivos de esta malla vial arterial, uno, son en contra de la pobreza. O sea, ¿por qué? Porque si tú tienes suelo urbanizable suficiente, lo que permites es que los pobres tengan acceso a ese suelo y tengan acceso a la vivienda, porque son suelos que son más accesibles que el suelo que está en el centro y que se va a densificar y que se va a volver departamentos para un cierto nivel socioeconómico. En la periferia permites que los pobres puedan tener, esta malla vial permite que esos pobres tengan acceso a trabajos, a servicios, a comercios, a escuelas, a parques, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la segunda cosa es planificar nuestro territorio antes de que llegue el desarrollo inmobiliario. Obviamente el tema de transporte sustentable, no motorizado, etcétera, etcétera. El tema ambiental, de reducir nuestra afectación ambiental. Si nosotros sabemos que aquí hay una laguna, no vamos a… o sea, el chiste es reservar esos espacios para que no se urbanice. Y si hoy planeamos y reservamos esos espacios públicos, el tema financiero es muchísimo más eficiente y redituable a largo plazo que si tratamos de meter una vialidad en medio de un área urbanizada, pues eso es imposible de hacer, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué podemos hacer en 30 metros cuadrados? Esta lámina nos las proporcionó en BARC. Como ven, pueden ser densidades medias o densidades altas, y todo tipo de transporte cabe dentro de 30 metros. Vemos que muchos municipios tienen arterias viales de 50, 60 metros de ancho y realmente no se requieren. O sea, en estos 30 metros cabe transporte público, transporte no motorizado y automóviles privados. Entonces, bueno, este es el caso de Toronto, que reservó esta jerarquía de espacios públicos, de espacios regionales, espacios lineales y de barrio. Bueno, ¿qué hemos estado haciendo en México? La siguiente, por favor. En México, pues nuestra misión justamente es ayudar a municipios que están creciendo rápidamente a reservar los derechos de vía y de propiedad de la red vial arterial, de espacios públicos y de áreas de valor ambiental para los siguientes 30 años. Este es el caso de León, Guanajuato, que logró las 100% de la negociación con los propietarios sin desembolsar recursos públicos. Entonces, ustedes pueden ver del lado derecho toda esa red vial en azul. Lo que está en azul claro es la red vial planeada de León, que se hizo en 1997 y sigue vigente. La siguiente, por favor. La siguiente. Entonces, bueno, como instrumentos de compensación, porque este ha sido uno de los temas que nos han abordado mucho, pero es que los municipios no tienen dinero para pagarles a todos los propietarios sus tierras. No estamos proponiendo eso. O sea, hay muchísimos instrumentos que Gabriel les puede platicar como a profundidad, que yo te sugeriría, Gabriel, que me vaya yo de corrido y te pase la palabra final, para que lo hagamos rápido. Estos instrumentos de compensación varían desde compensaciones digamos, un decreto que no compensa a nadie, nada más te dice aquí va a pasar la vialidad y te friegas, y otra serie de compensaciones que pueden ser por plusvalía, reducciones en prediales, bonos de uso de suelo, y las últimas, sí, adquirir a los propietarios a quienes afectaste de manera exagerada o expropiar. Bueno, Gabriel puede hablar más sobre eso. Este es un caso de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del DF, en donde el monitoreo que hace la PAOT es bastante impresionante y usa denuncias ciudadanas para monitorear cómo se está usando el suelo, quién está invadiendo tierras, etcétera, etcétera. Entonces, este es uno de los instrumentos para asegurar el derecho de vía, porque también otro tema que nos han dicho, bueno, ya lo reservaste, pero te lo van a invadir, o sea, te van a invadir informales tus derechos de vía. Sí, o sea, tal vez sí lo van a invadir, pero hay que meter a los ciudadanos a denunciar que lo invadieron. En Querétaro hay un ejemplo interesantísimo de los monitores urbanos que están constantemente monitoreando dónde invadieron y los denuncian, etcétera, etcétera. Entonces, hay formas de lograr que la ciudadanía se involucre y que el municipio haga valer esos derechos de vía. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, en el tema de lo que hemos estado haciendo es estimar proyecciones demográficas y territoriales
en distintas ciudades de las que más rápido crecen en México, en ciertas ciudades como Hermosillo, Chihuahua, Playa del Carmen y Reynosa. Hemos estado trabajando de la mano con el municipio para ubicar estas zonas aptas para la urbanización y luego trazar una red vial arterial a cada kilómetro. Finalmente, trabajar con los municipios para realmente reservar ese derecho de vía, no que se quede en un plano divino de cientos de colores con mucha simbología, que se queda en un cajón y nunca sirve, sino que sí queden a manos del municipio esos derechos de vía. La siguiente, por favor. En Querétaro, la zona metropolitana crece más o menos al 3% anual, estos son datos de INEGI. Nosotros como premisa trabajamos únicamente con ciudades que crecen a más del 3% anual, porque son las ciudades de más rápido crecimiento. Pero bueno, aquí el caso de Querétaro es muy interesante y lo consideramos al inicio de la iniciativa, nos reunimos con los 4 alcaldes, o sea, realmente hicimos un trabajo interesante y no ha prosperado todavía, pero bueno, podría ser algo que habría que retomar, ¿no? La siguiente, por favor. Y mientras Querétaro va a tener 1.7 veces su población en 2045, su territorio no va a crecer por 1.7, va a crecer mucho más, si consideramos la siguiente, estos decrecimientos en la densidad. Entonces, si consideramos un incremento del 2% en el área urbana per cápita, que es lo mismo que decir un decrecimiento de la densidad en 2%, el territorio se va a triplicar mientras la población se casi duplica. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, este es uno de los ejercicios que hicimos con la zona metropolitana del lado derecho, es delimitar, las zonas que ellos crean que son de alto riesgo, las zonas que ya se están urbanizando, etcétera, etcétera, pero requiere mucho trabajo técnico que no hemos hecho aquí en Querétaro, y yo la verdad lo que le comentaba a Gabriel es que siento que la iniciativa de expansión urbana ordenada es mejor para ciudades que están en rápido crecimiento, como Reynosa, como Playa del Carmen, que ciudades como Querétaro, que ya tienen problemáticas muy fuertes internamente y que se debió haber hecho esta iniciativa, pero hace 10 años, para que estos ejes viales gigantescos que tienes que tomar para llegar a cualquier lado, no fueran esos ejes viales gigantescos, sino fueran una retícula bien planeada, que fuera de una escala menor, pero que permitiera la misma conectividad o mejor. Perdón. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, como les comenté, hemos estado trabajando con Hermosillo, con Chihuahua, con Playa del Carmen. No me voy a detener en sus planes, pero bueno, esta es Playa del Carmen. La siguiente, por favor. En morado oscuro pueden ver la traza urbana actual, y después toda esa zona que ya tiene esa retícula planeada es las zonas que han delimitado como de crecimiento. El tema de Playa del Carmen es que está creciendo a 12% anual, la ciudad que más crece en Latinoamérica. Entonces, si sigue creciendo ese ritmo, o sea, tendría 8 veces su población en 30 años. No creemos que vaya a seguir, de hecho, o sea, el país, ya hemos acotado los niveles de crecimiento según el país y a nivel global, y se reducen, pero de todas maneras Playa del Carmen tiene que planear dónde van a quedar las vialidades del futuro, ¿no? Reynosa también está haciendo ya lo mismo, que es la tercera ciudad que más crece en México. La siguiente. Y en Colombia lo que hemos estado haciendo con 2 ciudades es este mismo ejercicio, pero ellos ya están en la etapa de ver cómo compensan a los propietarios por esas tierras, ¿no? Entonces, este es Montería, si recuerdo bien, y lo que van a crecer hacia esos lados, porque de este lado hay como un valle con lagunas y demás, ¿no? Entonces, este es el área que se requiere para los siguientes 30 años, considerando ese decrecimiento en la densidad del 2%, y ya planean esta retícula vial, están ya compensando o viendo cómo compensan a los propietarios. De hecho, en Montería, el 70% de los propietarios, era Valledupar, por cierto, este es Montería, no, es la misma. Perdón, es que estamos trabajando en 2 ciudades en Colombia. El caso es que los propietarios los están compensando con deudas que tienen contra el municipio. Entonces, yo te voy a afectar tu terreno, pero tú me debes 5 años de predial. Entonces, ya no hacen ciertos cálculos y no le cuesta al municipio
porque de todas maneras muchas de estas cuentas no se iban a cobrar, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, este es otra vez el caso, la siguiente, por favor, con la retícula vial y las comunas o delegaciones o municipios que se armarían en un futuro, ¿no? La siguiente, por favor. Obviamente se requieren bastantes estudios técnicos para lograr todo esto, mapas topográficos que ya existen, atlas de riesgo, atlas de valor ambiental, mapas catastrales, instrumentos legales, que por eso hemos buscado a Gabriel para ser nuestro abogado en México, temas de ingeniería, planes financieros, procesos de transferencias a los afectados y, pues, por supuesto, una asesoría sobre qué tierras conservar, ¿no? En México y en el mundo tenemos bastantes socios estratégicos, solo algunos son ONU Habitat, Lincoln Land Institute for Land Policy, el Senado de la República nos ha apoyado en México bastante y la siguiente, por favor. Una de las cosas que quisiera yo recordar es que uno de los mandatos de ONU Habitat es trabajar por el desarrollo urbano sostenible con vivienda adecuada, de lo que estamos hablando, alta calidad de vida, acceso a agua potable y saneamiento, con esta infraestructura, eso es lo que estamos proponiendo, inclusión social y protección del medio ambiente. Y una de las cosas que dice ONU Habitat es que todos tenemos derecho a la ciudad. Si nosotros tratamos de contener nuestras ciudades y no permitir que se expanda ni un centímetro, lo que estamos haciendo es quitarle el acceso a la ciudad a cientos de habitantes que solo pueden acceder a la periferia, a los precios de suelo que hay en la periferia. Entonces, el tema de acceso a la ciudad es sumamente importante y es una de las cosas por las que nace esta iniciativa. Entonces, bueno, estas ideas de Hábitat 3 me las pidieron en el Senado y me pareció interesante compartirlas con ustedes. Una es el tema de derecho a la ciudad como premisa máxima, aceptar la expansión inevitable que va a llegar en los próximos 30 años en ciertas ciudades de rápido crecimiento y planear para ella, porque nos va a salir 10 veces más barato si planeamos para ella ahora que si tratamos de meter la infraestructura una vez que ya llegó el desarrollo urbano. Planear los bienes públicos del futuro y desregularizar el bien privado del suelo. ¿Por qué desregularizar? Por lo que ya les comentaba de las normativas, como crean viviendas sumamente caras. Y reservar la retícula vial, los espacios públicos y reformar la ley y los mecanismos de financiamiento, de lo que no hemos hablado mucho aquí, pero lo que nos hemos topado como reto más importante en la iniciativa en México ha sido acceder a mecanismos de financiamiento que apoyen a los municipios a hacer su planeación urbana y de ordenamiento territorial. Eso ha sido el viacrucis, yo diría, de la iniciativa, y eso es un tema del gobierno federal, no está haciendo bien el trabajo de bajar recursos que existen y que están estancados y que los municipios los necesitan, pero falta un puente entre esas dos instituciones. La siguiente. Creo que ya terminé aquí. Estos son los libros que ustedes, algunos pueden acceder a través de internet de manera gratuita. El Atlas de Expansión Urbana lo pueden acceder en la página de Lincoln Land Institute de manera gratuita, y Planeta de Ciudades o Planet of Cities los pueden comprar también para Kindle o los medios electrónicos o pedirlos por Amazon. Y bueno, temas de aquí los responsables de la iniciativa a nivel global y Gabriel y yo en México. Y creo que eso es todo. Gracias. Bueno, y abierto a preguntas y respuestas. Yo sé que puede ser, me van a bombardear de preguntas y a lo mejor el debate se va a poner acalorado, como decíamos en el coche, pero bienvenido. Y también, Gabriel, si quieres agregar algo. Sí, muchas gracias. Pues abrimos el micrófono, si quisieran ustedes intervenir sobre esta exposición. Adelante, aquí el micrófono para el maestro Inés Webster, por favor. Aquí viene ya el micrófono, Inés. Me parece interesante que agarró la comparación de Atlanta y Barcelona, porque entre otras cosas conozco varios queretanos que se han ido a vivir en Barcelona. No conozco ninguno que ha ido a Atlanta. Y el plano que tenía Barcelona, con todo y ensanche
de hace un siglo y medio, tenía en este plano 300,000 habitantes más que Atlanta y 26 veces menos que el área de Atlanta. Entonces, mi pregunta será, ¿el modelo es la ciudad norteamericana o podemos tratar de hacer una ciudad del encanto de Barcelona? Sería buenísimo hacer una ciudad como Barcelona y yo creo que todavía tenemos la oportunidad de hacerlo, tal vez no en Querétaro, porque desafortunadamente en Querétaro ya han pasado muchas cosas que a lo mejor imposibilitan ese retorno, pero en ciertas ciudades como Reynosa o otras ciudades en México que están creciendo rápidamente y que todavía tienen oportunidad, que son ciudades pequeñas, intermedias, que todavía tienen oportunidad de planear bien su territorio, yo creo que sí podemos hacer ciudades más parecidas a Barcelona y menos parecidas a Atlanta. Si me permiten nada más agregar algo. Cuando nos referimos, o cuando se refiere Alejandra a esta cierta imposibilidad que en Querétaro se tiene ya para poder hacer algunas correcciones, no es algo sentenciante, sino la referencia es que el costo de hacer la retracción de algunos de los ejercicios que ya se han venido llevando a cabo de expansión sin control hacia ya latitudes importantes, ya que nos han llevado hasta una hacia una expansión de casi 35 kilómetros cuadrados de zona metropolitana. No es imposible. El tema es que tendríamos que hacer una corrección de gobernanza inicialmente para ponernos de acuerdo, que ese es un tema que nos tiene, perdón que lo diga de esa manera, nos tiene hincados. Si no somos capaces de que los 4 presidentes municipales se sienten a la mesa y pacten sus planes de desarrollo de tal manera que los podamos conocer en una sola visión integral y que a partir de esa visión integral tengamos la capacidad de generar esa retícula, de decidir lo que no es urbanizable, decretarlo y aceptarlo y resistirse a quien pretenda que sí sea urbanizable, y al mismo tiempo que tengamos la capacidad de poder asignar un nuevo modelo de mecánica de densidad, que podamos ser capaces de hacer que esos 3 modelos funcionen al mismo tiempo, hacer que se redensifique, hacer que se genere el llenado de la ciudad vacía que ya tenemos desarrollada y hacer que la expansión que se dé y que por la naturaleza misma del mercado y que por la manera como se presionan ciertas zonas de la ciudad continúe dándose, pues entonces estamos ante una imposibilidad de controlar un proceso que tendría que tener varios controles que necesariamente tendrían que tener una aceptación de los 4 principales municipios de la zona metropolitana, además de lo que ya platicábamos en la mañana, que pudiera tener como efecto alrededor los municipios conurbados o que están ya en un proceso de conurbación de parte de Guanajuato. Entonces, en este ejercicio, la tarea que tenemos que generarnos y el motivo por el cual consideramos relevante atraer esta iniciativa hacia como parte de la agenda del seminario, fue precisamente exhibir que sí existe una mecánica, hay una metodología que puede ser posible. En ciertas partes de la ciudad se puede incluso bajar a la escala de esa zona y generar esas condiciones en donde podamos hacer polígonos de actuación que tengan esta misma metodología con una visión, incluso en algunos casos que pudiera mezclar las zonas del Marqués y Querétaro, que están en un proceso así, Colón y el Marqués, que también están en un proceso parecido, Tequisquiapan y San Juan del Río, que tienen hoy una oportunidad, que están, si seguimos caminando igual, próximos a perderla. En fin, hasta aquí el comentario que yo quería añadir. Levantó la mano aquí el doctor Kunz, luego allá atrás y después allá. Gracias. Yo tengo muchas dudas, algunas ya las manifesté en la comida, y quizá no quisiera entrar en ellas. Sí me gustaría, por interés del público, que mencionaran si hay control sobre mercados de suelo, porque esa es una de las cosas que lleva al traste muchas de las iniciativas con racionalidades
muy similares a las que se plantean. O sea, yo no veo irracional el planteamiento, lo que no lo veo es muy distinto a lo que siempre ha existido de la idea de adelantarnos, de planificar y todo, pero no tenemos los controles. Claro. Esto me lleva al punto en donde la comparación entre Atlanta y Barcelona no viene al caso, ¿no? Desarrollos históricos totalmente distintos, pero sobre todo marcos jurídicos distintos. Mientras el marco jurídico español es famoso por la capacidad de imponerle, por parte del Estado, de imponerle al particular los modelos de desarrollo, el caso de Estados Unidos es totalmente lo contrario. Se ve hasta en los, por ejemplo, el desarrollo urbano en España, hay un componente de obligatoriedad que en Estados Unidos ni de broma. Además de muchísimas otras cosas en cuanto a cultura de la movilidad y muchísimas cosas. Yo no creo que sean adecuadas esas comparaciones. Pero mi verdadero punto es ¿por qué compensar? O sea, ¿por qué preocuparse de compensar? Me llama un poco incluso la atención de Lincoln, porque los de Lincoln, si oyen eso, se estarían desmayando, ¿no? Es decir, se hace una obra que te va a valorizar, que te va a beneficiar, en todo caso te cobraría, no te compensaría. Y me extraña mucho del caso colombiano, porque la ley 386 de Colombia cobra la contribución de mejoras, o sea, por haber hecho la obra les cobra, y luego cobra la participación de plusvalías, además decir, y además se te valorizó, les cobra. Entonces, yo creo que esa preocupación de compensar no debería de existir. Gracias, bueno, gracias. Varios puntos. Uno es muy diferente de lo que se ha venido haciendo. ¿Por qué? Porque no es un plan que se queda en un planito de colores, sino que lo que estamos proponiendo es que se llegue a poner el cal sobre la tierra a decir este derecho de vía es del municipio y así se queda. Eso no se ha hecho más que en el caso de León, Guanajuato, que mostramos como precedente. Otra cosa que me gustaría hablar es la comparación entre Barcelona y Atlanta. Lo que dice el doctor Angel es chistoso, dice, todos queremos ser únicos, nuestra ciudad es única, la cultura es diferente, el clima es diferente, todo lo que tú quieras es diferente. Y como individuos también queremos ser únicos, hasta que te da una enfermedad y quieres ser tan común como el de al lado para que la cura también se haya encontrado y sea una cura común y sea una enfermedad común. Lo mismo dicen las ciudades. Todas las ciudades quieren ser únicas hasta que enfrentan los mismos problemas de tráfico, de desintegración, de desconexión, etcétera, etcétera. Entonces hay que encontrar estas curas comunes y de esto habla este libro, que los invito a conocer el libro, que es muy, muy interesante. Y bueno, en el tema de las compensaciones, estoy totalmente de acuerdo contigo. No hay que compensar a estos propietarios, o sea, esto les va a valorizar su tierra, van a tener frentes comerciales, lo cual es valiosísimo. Entonces, totalmente de acuerdo contigo. Si a un propietario se le va a afectar el 90% de su predio, no hay forma de decirle no te voy a compensar. O sea, hay ciertos propietarios a los que sí se les tiene que compensar. Es mi único punto y le paso a Gabriel la palabra. A ver, es importante esto. Si me pudieras regresar a la lámina donde están la lista de las diferentes alternativas, está mucho más atrás. Vele dando y yo te voy diciendo. Más atrás. Bueno, voy andando en lo que la ubicas, la detienes por favor. Sí. ¿Tú? ¿Qué es lo que sucede? La iniciativa lo que propone es un catálogo de mecanismos de solución de la resistencia que pudiera llegar a existir de aquel que pudiera sentir que esa retícula vial que decretara el municipio en vías de un horizonte de planeación hacia el 2040, por ejemplo, pudiera efectivamente llevarlo al razonamiento de resistirse legalmente y provocar que se detenga. Nuestra mecánica de funcionamiento legislativa y judicial, pues está de más que creo yo que está de más que la platiquemos a profundidad. Es fácil desde el punto de vista técnico, hoy en este país, de acuerdo a nuestras leyes, a pesar de la reforma que recibió la ley de amparo, poder establecer una resistencia y obtener una posible suspensión de un acto reclamado hasta en tanto no se genere una sentencia, lo que podría provocar con un terreno el bloqueo del ejercicio de todo un programa.
Esto no es difícil que suceda y máxime cuando pudiera tratarse también de suelo que está en el derecho social, es decir, de suelo que está bajo el régimen ejidal. Esta tabla que ustedes ven ahí la presentamos como alternativa, pensando en qué es lo último que tenemos que lograr instrumentar, porque lo que es lógico es que si tú vas a trazar una retícula, la gente esté contenta con ella. El propietario del suelo que le va a pasar la calle y le va a generar 2 frentes naturales a su inmueble, pues lo más seguro es que le parezca bienvenido y seguramente le genere una valorización que le produzca un beneficio. Puede ser, como decía Alejandra, que haya alguien que tenga la afectación sobre un 90% de su suelo y el acto va a ser estrictamente expropiatorio. El tema es no solamente lograr que exista el programa de desarrollo urbano que genere la retícula, que aparte los suelos de las áreas verdes y de los grandes equipamientos que requerimos, sino que además sea de propiedad municipal. Es decir, ese sería el ideal, que ese suelo pase ya al patrimonio municipal, esa planeación no pueda ser afectada por los siguientes presidentes municipales y sus cabildos que con una mano en la cintura pueden decidir que siempre no, que esa planeación que hizo el alcalde anterior en conjunto con los consultores que vinieron de fuera, pues ya no les gustó y entonces hay que cambiarla porque pues ya hay otra manera de pensar, que eso es muy común lamentablemente hoy en nuestro país. El proceso entonces sería de arriba hacia abajo, pues utilizando los diferentes instrumentos que tenemos al alcance y que no nos cuestan, ¿sí? Como es darles derecho de desarrollo, permitirles cierta verticalización, generar las condiciones para que puedan darse bonos de uso de suelo, que esto es un tema complejo, es un tema que maneja Brasil a partir de un planteamiento muy complejo que en Sao Paulo ha logrado por lo menos presentarse ya como una alternativa. Pero son alternativas, son posibilidades. Lo que necesitamos es creer en el proceso de planeación, en el proceso de que la retícula vial puede ser el eje del proceso subterráneo de todas nuestras infraestructuras y del ejercicio de una movilidad y de una conectividad que permita todo lo demás que propone la Escuela del Nuevo Urbanismo y que propone también el urbanismo tradicional y más antiguo de ir generando barrios y ir produciendo ciudades que puedan ser efectivamente eso, ciudades y no islas de proyectos urbanos aislados. Esa sería la respuesta a este planteamiento, ¿sí? Perdón, vamos a aceptar esta y otra más, si me disculpan, por el tiempo para los expositores del panel siguiente. Adelante. Maestra, felicidades, digo, porque su exposición es muy clara. Gracias. En el caso de Querétaro, pudiera atraerse la experiencia exitosa que en principio le comentaba a usted, está sucediendo en Monterrey. Todo gira alrededor del Tecnológico de Monterrey. Es esta la revista, Distrito Tech, ¿sí? Ahí no se trata de una expansión, se trata de una regeneración, de una renovación alrededor de las instalaciones del campus principal del TEC. Las 17 colonias que lo circundan se van a ver beneficiadas. Van a invertir $500 millones en un X plazo. Suena muy bien, digo, porque esa historia la pudiéramos repetir en el centro histórico de Querétaro, contra sus 14 barrios antiguos que están en estado de abandono, por un lado. Por el otro lado, esta expansión que tiene la ciudad ha llegado ya, en muchos de los casos, a lo largo de los libramientos, el sur poniente, el poniente, etcétera. Y ahí se pierde la retícula. ¿Por qué? Porque son fraccionamientos privados, definitivo. Y entonces, si desde ahora se puntualizaba con relación a las reservas municipales, los municipios no tienen con qué, definitivamente. Se tiene que buscar una asociación entre el poder público, tanto el municipal, porque es el del manejo de los terrenos, etcétera, etcétera, por los prediales, ¿no? O cambio de uso del suelo, gobierno del estado, la misma federación, asociarse con los propietarios
y desde ahora hacer esa planeación que está usted comentando, porque en 20 años, esos grandes espacios que estamos viendo hacia adentro, entre lo que conocemos como ciudad, definitivamente van a verse ocupados, aun cuando se esté hablando ahora de construcciones verticales, etcétera, ¿no? Entonces, sí tenemos que estar muy bien preparados, digo, porque Querétaro bien lo merece. Muy amable, gracias. Sí. Muchas gracias. No, yo creo que Querétaro sí puede implementar muchas de estos conceptos en las zonas que, como comentan, ya están integradas a la ciudad y todavía no tienen una retícula vial ni planeación. Por allá. Aquí tenía la palabra Gaby. ¿Verdad? Para allá, que para Avish. Allá. Adelante, adelante. Sí, no quisiera tomar mucho tiempo porque el tema da para mucho, pero digamos, el tema de la retícula es un tema asumido, reconocido desde el milenario. desde el tiempo de los egipcios sí. y los griegos De y los acuerdo. aztecas. O sea, es la forma más lógica y elemental de hacer ciudad. Aquí el tema es la expansión y la ocupación del suelo que no está estructurado y que no está incorporado en los planes. Entonces, no se trata de ver cuáles van a ser las expansiones futuras, se trata de ver cómo estructuramos el espacio que ya tenemos, de modo que corresponda a una retícula o una estructura que se adecue a la topografía y que no forzosamente va a ser siempre una retícula. Así es. El tema aquí es el problema de la instrumentación y de la gobernanza. Todas las ciudades, por lo menos las ciudades de más de 15,000 habitantes, hace 30 años tienen planes. Lo que no tenemos, y es lo que hemos estado insistiendo hace mucho tiempo, son instrumentos, son mecanismos fiscales y financieros que permitan que eso que está en los planes y donde está trazada la estructura realmente se lleve a la práctica. De acuerdo. Y esto implica, sí, afectar a la propiedad o por lo menos ponerle límites a la propiedad tal como lo establece la Constitución del país. Es una cuestión de asumir las responsabilidades que le corresponden al gobierno en la instrumentación de estos planes. No podría estar más de acuerdo. De hecho, uno de los ejemplos que viene en el libro es la antigua Roma y los territorios que ocupaban los romanos, así se dividían con una retícula y sigue existiendo al día de hoy. Y pues sí, la otra es cómo utilizar los instrumentos para que realmente quede en la práctica eso. Gracias. ¿Aquí? ¿Quién tendría el micrófono? ¿Allá atrás o aquí adelante? A ver, ahí atrás de nuestro control. A ver. Ahí está ya. Bueno, nada más, mi tema era esta cuestión del trazado. O sea, yo veo una solución en un trazado, un damero, o como le queramos llamar, porque, bueno, es muy controlable el desarrollo, ¿no? Si vas desarrollando por manzanas, caso Barcelona. Pero yo hoy en día, y bueno, trabajamos un poco en cuestiones inmobiliarias, veo un gran problema en el diseño urbano, ¿no? Voy a citar aquí a Toledo, al pintor oaxaqueño, que dice que la arquitectura es un tema demasiado importante como para dejarlo en manos de arquitectos, nada más, ¿no? Y es real, el arquitecto busca diseñar el espacio urbano, pero el espacio urbano, y aquí nos podemos ir un poquito más a la teoría, pues es óptico y es áptico, o sea, no es visto desde el Google Maps, ¿no? Entonces, lo mejor para tener mejores ciudades sería hacer trazados mucho más ortodoxos, como tú dices, pues con una provisión de espacio público que hoy en día sobrediseñamos, ¿no? Ese espacio público es excesivo, hacer 80,000 metros cuadrados de jardín
que no sirven de nada. Es irracional, ¿no? De acuerdísimo. O sea, creo que, no sé si conoces el trabajo de William White y de estos teóricos que hablaban mucho sobre cómo se diseña el espacio público y grababan a las personas, cómo lo utilizaban y cómo se sentaban y cómo se metían en la sombra y con eso analizaban la forma en que habría que diseñar espacio público, justo no como los arquitectos, y yo soy arquitecta, pero me desarquitecturicé cuando hice la maestría en planeación urbana en una escuela de política pública. Entonces, los arquitectos lo vemos como un diseño bonito desde el plano, pero funcionalmente no se puede utilizar. Entonces, totalmente de acuerdo contigo. Bien, miren, comenzamos más o menos 20 minutos retrasados, estamos casi llegando a ello, para que se cumpliera la hora que teníamos dispuesta para esta presentación. Tendríamos 2 intervenciones más y concluiríamos con ello, ¿sí? Aquí hay una y allá atrás hay otra. Hola, buenas tardes. Bueno, yo lo que quisiera preguntarte es, dentro de esta propuesta o iniciativa, ¿dónde quedan las áreas verdes? O sea, porque si bien, bueno, tienen un valor muy alto, pues es difícil darle un costo económico. Y bueno, para el caso particular de Querétaro, dentro del Código Urbano, pues queda muy restringido, ¿no? Son áreas mínimas. Entonces, estamos, bueno, viviendo un cambio climático y tienen un valor pues bastante importante, sobre todo como amortiguadores de islas de calor. Entonces, desde tu experiencia, ¿estas áreas verdes deben de contemplarse dentro del desarrollo, incrementándose su porcentaje y que eso se normative o se reglamente? ¿O reglamentar dentro de ese plan de desarrollo urbano como corredores, como parques lineales, como áreas externas a los fraccionamientos, por ejemplo? Mira, en el Código de 2012 se realizó en términos matemáticos, se duplicó el área verde que debe dejar cada desarrollador y además se consolidó en un porcentaje de 10%, en donde quizá la mecánica como se plantea la distribución puede ser mejor, es criticable, pero se estableció que cuando el desarrollo tiene más de 400 habitantes, tiene que ser el 6% de área verde consolidada, 4% para equipamientos y 1% para espacios cívicos. Y así, conforme va bajando la densidad, se genera una mezcla, pero ese 10% siempre está presente. Municipios como, estados como Guanajuato tienen el 4% nada más. Y a la hora de jugar con eso y ver los espacios que se restan o que se pueden generar, la idea es evitar que se produzca una simulación de que esas donaciones, que no deben llamarse donaciones, sino transmisiones gratuitas de suelo para área verde, sean efectivamente útiles y sean realmente disfrutables y además cumplan con el objetivo ambiental que necesitamos que cumplan. En este proceso, el municipio puede decretar vía la el decreto de áreas naturales protegidas, vía el decreto de lo no urbanizable, vía el decreto a través de un programa como el que hemos aquí comentado, a través de la definición de un área que va a quedarse para hacer una gran alameda, para hacer un gran parque, para aprovechar un espacio de reserva territorial que naturalmente está dado por la restricción que da un vaso de agua, por ejemplo, y generar ya ahí las condiciones para el aprovechamiento y también poder negociar con el que en un momento dado tiene interés de disfrutar de esos panoramas o de esas circunstancias de altura o lo que fuera. Es un proceso de negociación que debe de trazarse a partir de la planeación. Rapidísimo, no sé si tú estabas cuando presentamos esta lámina, que es una de las 4 ejes importantes de la iniciativa, es proteger espacios públicos y proteger áreas de valor ambiental. Y este es el mapa de Toronto que protegió espacios públicos y parques lineales y espacios regionales y parques de barrio y todo. Y esa es una de las premisas importantes del
la iniciativa. Y como muchos de ustedes saben, ONU Habitat dice 15 metros cuadrados por persona de espacios públicos. Pero yo diría, no es tanto la cantidad, sino la calidad. Tú fíjate en la cantidad de camellones verdes que tenemos, que no sirven de nada. O sea, hay que diseñar espacios públicos que la gente pueda utilizar para disfrutar, para sentarse, para escuchar los pájaros. Todo lo que nos gusta hacer, no lo podemos hacer en muchos de los espacios públicos que tenemos. En fin, tendríamos a Gabriela y con esto cerraríamos. Adelante, Gaby. Gaby Morales, que por cierto es la vicepresidenta de nuestra Comisión de Jóvenes Planificadores. Compañeros estudiantes, quienes quieran incorporarse a Forópolis, es precisamente con ella con quien hay que platicar. Yo nada más tengo una duda. Estábamos hablando en la mesa anterior sobre la política pública que beneficiaba a la expansión urbana. Ahorita veo que uno de sus asociados es el Senado de la República y esta se llama expansión urbana ordenada, pero expansión urbana. Todos los instrumentos que ustedes tienen, ¿se usa también para la expansión urbana? A ver, aquí ¿se usa para dentro de la ciudad o la solo pregunta para la nos la retícula? hacen muy frecuentemente cuando hacemos la presentación y vale la pena que la aclaremos con toda la precisión. La expansión, dice el maestro Ángel, según su apreciación y de acuerdo a los diferentes modelos matemáticos que ha generado, es casi un tema inevitable. Entonces, ante esa inevitabilidad hay que prepararnos. No quiere decir que la propugnemos, que estemos impulsándola, que la veamos como la solución a un proceso de planeación para seguir creciendo inmisericordiamente, ¿no? Es tener preparada la tercera alternativa. Por eso mencionaba Alejandra, rellenar la ciudad es una que se da, a veces difícilmente porque el suelo es muy caro. Y lo platicaba hace un rato Alfonso García Alcocer, ¿cómo le hacen con un suelo que valga determinada cantidad de pesos el metro cuadrado? Pues si no les autorizan irse 80 pesos para arriba no les sale. 2, generar la regeneración urbana, que es otra alternativa que tenemos que propugnar a través de los medios fiscales que pudieran apoyar al desarrollador para que se interese en hacerlo, además de la que de manera emergente y natural se da. Y la otra tercera vía es el proceso de gestionar el futuro de eso inevitable que mencionamos lo más ordenadamente posible. Ese es, en esencia, el objetivo. Solo la pregunta es, todos estos instrumentos solo van a beneficiar a la retícula o también a la ciudad interior. O sea, los beneficios porque cobran derechos de desarrollo o solo son bonos. Los instrumentos legales que presentamos, la idea es que sean son los instrumentos de compensación, ¿no? De compensación para los propietarios afectados de una retícula vial y de los espacios públicos y áreas de valor ambiental a futuro. Pero puedes utilizar esos instrumentos para una variedad de cosas, no solo para eso. De hecho, hoy en día, una de las grandes y lamentables situaciones es que los programas de desarrollo urbano que se proyectaron, que se iban a autorizar en la administración pasada, llevaban ya algunas directivas que incluían algunos de estos mecanismos para poder hacer que fuera más interesante seguir rellenando la ciudad y regenerarla en lugar de seguir expandiéndola, para lograr la política de la ciudad compacta y generar un mejor aprovechamiento del suelo. Esas ideas están ahí. El problema es que los regidores las asuman, las comprendan y se atrevan a legislarlas, porque tarde o temprano el mercado, le hace desarrolladores, le hace la gente del mundo inmobiliario, pues va a decir, ay, espérame, me acabas de cambiar las reglas del juego, hay algo nuevo aquí que ya no me cupo, porque yo lo que estaba buscando era lo que tú me decías que buscara, los suelos más baratos para poder producir, para poder entrar al mercado financiero de los créditos, y aquí me acabas de cambiar la jugada, entonces esto ya no me gustó. Ese es todo un entramado de conversaciones que tenemos por delante durante los próximos, espero yo pronto, los próximos meses, semanas, ojalá fueran días. Meses. Gracias. Pues con esto concluimos esta presentación. Le agradecemos muchísimo a la maestra Rangel y le agradecemos muchísimo a todos ustedes de manera tan interesante y con la claridad y el conocimiento nos han hecho las preguntas que hemos recibido. Muchas gracias. Continuamos con el siguiente panel.
Le queremos dar un aplauso primero a la maestra. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Que se vaya muy bien. Muchas gracias. Yo me pongo aquí para continuar. Estamos hablando.